Mi rol en el panel es representar al equipo BCR Innova. Es un área que ya desde hace 8 años en la Bolsa de Comercio de Rosario trabaja en pos de acercar la innovación a la agroindustria, facilitándola, ¿no? Tenemos una agroindustria pujante que ha tenido hitos de innovación, como lo dijeron las autoridades recién, pero por una decisión estratégica de la Bolsa, el área procura 24/7, como nos gusta decirlo, estar mapeando vanguardia, estar mapeando cuáles son los equipos que están queriendo acelerar la innovación. Y el cómo, por lo cual en los últimos años hemos analizado y probado programas, actividades diversas para precisamente agilizar estos procesos. Este evento, y en particular el primer panel, por lo general queremos que sea un diagnóstico, una suerte de propuestas de mejora, de próximos pasos, sobre una mirada general de este ecosistema que estamos queriendo impulsar cada vez más. Entonces, para mí es un gusto que hoy nos acompañen Carolina Lustosa, oficial de inversiones de BitLab, Matías Peire, que es CEO y fundador de Gridex, fondo de inversión, pero a su vez hoy está representando a ARCAP y que nos va a estar contando cómo trabajan desde esta asociación. Y Michael Van Mansilla, también CEO y fundador del fondo InVenture, además coordinador junto con la bolsa de este evento. Nuestro objetivo es dar un pantallazo de cómo estamos viendo a Argentina en este ecosistema en materia de inversión. ¿Quiénes hoy por hoy están invirtiendo? ¿Cuáles son estos actores? ¿Qué inhibidores y qué posibilidades vemos de crecer y de mejorar? Para que después en los próximos paneles puedan ver a esos protagonistas. Vamos a tener a las startups, a quienes están liderando los equipos de innovación, a las compañías que está cada uno construyendo con su propia receta un futuro tecnológico e innovador, y también algunos fondos que representan al ecosistema. Bueno, vamos entonces, directo. Mati, me gustaría, como miembro también de nuestra comisión de innovación, que hace años que nos estás acompañando, que nos cuentes un poquito, además de ARCAP y su propósito en Argentina, hace poco publicaron un informe que muestra cómo vienen los números de inversión en innovación en Argentina. Muchos de los que estamos acá lo estuvimos viendo. Hay algunos números que indican que quizás se invirtió un poquito menos que en el 2024, pero que también tuvimos más actividad, hay más rondas, hay más compañías invirtiendo. ARCAP, ¿qué análisis hace? ¿Vamos para mejor? ¿Estamos en una meseta? Bueno, gracias por la invitación. Siempre es bueno estar acá para esta semana y en este sector que ya es una realidad, pero también que tiene un montón de potencial hacia adelante. Particularmente en ARCAP es la asociación de capital emprendedor y capital privado. Son los fondos que gestionan proyectos. Cuando hablamos de capital emprendedor, generalmente de innovación, de tecnología. Cuando hablamos de capital privado, por ahí son proyectos de infraestructura o de negocios que ya están más incipientes. Tenemos más de 50 miembros hoy en ARCAP que son fondos, mayormente concentrados en capital emprendedor o capital de riesgo o venture capital, según quien lo denomine. Y lo que buscamos es visibilizar este instrumento o este asset class que es el venture capital en particular, como una oportunidad de inversión primero, digamos, ¿no? Como una necesidad de inversión en segunda instancia, ¿no? No existe en ningún país del mundo una economía o un desarrollo económico que haya construido compañías de alto impacto que no haya invertido inicialmente en venture capital. Hoy las compañías más valiosas del mundo, una gran concentración de las compañías más valiosas del mundo en Estados Unidos se originaron en la industria del venture capital. Decimos Google, decimos, todo el conglomerado de Elon Musk, Nvidia, etcétera. Meta, todas estas compañías, Amazon, se originaron en el mundo del venture capital, digamos, ¿no? Y en América Latina
dos de las 10 principales empresas también, entonces empieza a pasar también en Mercado Libre, Nubank en Brasil. Entonces, no podemos pensar una proyección de cualquier sector, de casi cualquier sector, si no pensamos hoy en tecnología y no pensamos en crear empresas que puedan escalar a grandes impactos. Y eso es lo que moviliza principalmente el Venture Capital, digamos, ¿no? Y según los números que vimos que venimos viendo en los últimos reportes, y si nos comparamos, no ya con el mundo, sino con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, estamos bastante atrás, digamos, ¿no? El año pasado se invirtieron unos 400 millones de dólares en Venture Capital y unos 300 el año anterior, pero, pero principalmente concentrado en grandes rondas, digamos, ¿no? Y esas grandes rondas no fueron inversiones realizadas por inversores locales, sino fueron inversiones en startups de Latinoamérica, principalmente surgidos en Argentina, que capturaron capital del mundo, ¿no? Si pensamos cuánto invirtieron inversores locales, ahí la diferencia, sobre todo con Brasil, se hace muy grande, y ahí creo que tenemos una oportunidad que es importante, ¿no? Nosotros intentamos mostrar la oportunidad que tiene y el gap de financiamiento que tiene Argentina en Venture Capital, muchas veces mostrando cómo estos emprendedores van al mundo y levantan capital, y ese capital en gran medida no está viniendo de los países de origen. De alguna manera son oportunidades que los países de origen nos estamos perdiendo para poder subirnos a esas potenciales empresas que van a generar mucho impacto, ¿no? Y una particularidad que vemos en los últimos dos informes de ARCAP es que no en el volumen de capital, que generalmente los concentran, como decía antes, en rondas de inversión más avanzadas y empresas que generalmente están en el mundo fintech, pero en cantidad de deals, la biotecnología, si sumamos biotecnología y AgTech, es un 50% de los deals que se realizaron, ¿no? En la totalidad de los deals. Bueno, eso van a ser las grandes inversiones que vengan en el futuro, y de vuelta los inversores locales se lo van a perder si no gestionamos más capital de nuestra región a este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que intentamos hacer acá permanentemente es mostrar esta oportunidad y movilizar capital, que tiene que ser una fracción muy pequeña en Venture Capital, porque son activos de alto riesgo, pero con un potencial de alto retorno, pero que estamos viendo de vuelta una dinámica de que se está creando la base de empresas que en los próximos 4 o 5 años van a demandar mucho capital y van a ser las grandes oportunidades, y eso va a estar concentrado en AgTech y Biotech. Gracias, Matías. Y hago entonces una introducción. En este ecosistema que mencionaba Matías, hay otro actor, y acá vamos con Carolina, que también está apoyando desde otro lugar, como un organismo internacional, a que esto funcione y crezca y se consolide. Carolina, me gustaría, además de volver a presentar Grupo BidLab, el Grupo Bid y específicamente BidLab, ¿cómo están hoy por hoy apoyando el ecosistema? Es decir, en Argentina, ¿qué tipo de herramientas se están desplegando? Y antes hago un paréntesis para mencionar que nosotros somos un caso concreto, porque la Bolsa de Comercio de Rosario hace ya 1 año y medio firmó un convenio de cofinanciamiento de actividades junto con BidLab, producto del cual este evento se está realizando también, y tiene foco en acelerar a través de distintos ejes la inversión en startups de agrobiotecnología de Santa Fe. Dicho el marco, ampliamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar acá con ustedes, con todos ustedes. Yo soy Carolina Lustosa. Como Ingrid dijo, soy oficial de inversiones de BidLab, pero antes de hablarles de BidLab y cómo apoyamos al ecosistema emprendedor, les recuerdo un poco qué es el Grupo Bid. El Grupo Bid es el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos 3 entidades. El Bid, que me imagino conocen, que trabaja con el sector público,
BINVEST, que trabaja con el sector privado, y BitLab, nosotros que trabajamos con, que somos el brazo de innovación y venture capital del grupo. Y trabajamos para apoyar innovaciones con impacto para el desarrollo de las economías de los países de América Latina y el Caribe. Específicamente en BitLab, ¿cómo trabajamos para apoyar estos ecosistemas? Tenemos fundamentalmente 4 instrumentos principales. El primero son inversiones en fondos de venture capital. Es decir, apoyamos a gestores de fondos de venture capital que ellos después invierten en startups. Dentro de nuestra tesis de inversiones en fondos, invertimos en fondos en ecosistemas nacientes y emergentes, fondos regionales y fondos específicos por sector, como pueden ser fondos de biotecnología o agro. El instrumento número 2 son apoyo directamente a compañías, es decir, apoyamos con equity o casi equity a startups con impacto. Y ahí en distintos sectores. En general somos followers, es decir, somos seguidores en una ronda de capital, no lideramos rondas. Y entramos generalmente en Serie A, en Serie B. El tercer instrumento son instrumentos de deuda. Muchas veces compañías estas startups, a medida que van creciendo, necesitan más capital para escalar sin diluirse, y ahí es donde entra nuestro instrumento de deuda o préstamo. El número 4, el último instrumento financiero que tenemos para apoyar el ecosistema es el ejemplo que daba Ingrid del proyecto ecosistémico. Es decir, no es un proyecto que va a financiar gestores de fondos o startups directamente, sino que va a apoyar a un articulador del ecosistema. Como dijeron las autoridades al inicio, el ecosistema es la conjunción de varias cosas, ¿no? Está el talento, están las universidades, están las incubadoras, las aceleradoras, los fondos, los inversores y además la coordinación y la conversación entre todos estos, ¿no? Justamente para que exista más startups, para que exista más innovación, para que exista más desarrollo. Entonces, para eso específicamente contamos con un instrumento que se llaman los productos ecosistémicos, y ahí el objetivo es justamente ese, es mejorar las condiciones habilitantes de los distintos ecosistemas de la región de América Latina y Caribe para que exista más desarrollo, más innovación y por ende más productividad, más crecimiento y más impacto en nuestras economías. Más allá de estos instrumentos financieros, también contamos con conocimiento y conexiones, es decir, hacemos estudios de los mercados en los que estamos, de industrias emergentes que nos gustaría indagar un poquito más. Un ejemplo es un estudio que hicimos de Deep Tech y Biotech hace algunos años, entre otros estudios de distintos sectores. Y también conexiones, es decir, buscamos a través de nuestro poder de catalítico de conectar no solo los ecosistemas entre sí, entre los países, pero además los actores de la región con actores globales. Con eso me quedo. Muchas gracias, Carolina. Está siendo muy requerida en la sala de reuniones 1 a 1, así que seguramente te van a estar preguntando por cada uno de los instrumentos. Pero bueno, vamos entonces a Maiko. Preguntarte, en este recorrido que han hecho desde InVenture, empezaron hace unos años, tuvieron un porqué, recordar, y para los que no lo conocen, ¿cuál fue ese propósito? ¿Por qué esta tesis particular de InVenture dentro del mundo de los fondos de inversión? Pero ya que hoy van a estar por la tarde en APRESID, no lo voy a adelantar, haciendo un anuncio importante, desde ese inicio y a hoy, ¿qué has visto que ha cambiado? Bueno, la verdad que cuando, si tendría que decir por qué, hay varios motivos. Para quienes no saben, InVenture fue una iniciativa que surgió en uno de los programas de APRESID, después fue cobrando vía propia, pero que básicamente estábamos buscando alternativas de negocios para salir de la lógica del commodity. O sea, la historia de Argentina, el granero del mundo, tiene casi 100 años, ¿no? Y en estos tiempos es imposible no pensar, o sea, toda la vida se pensó cómo agregar valor. Y Argentina avanzó en todo lo que es producción de biocombustibles, producción de suplementos animales,
la misma industria cárnica, que es un valor agregado en sí, parte de genética en semillas, pero ahora tenemos una oportunidad histórica, como me gusta decir, es la primera vez que llegamos temprano a una revolución tecnológica y tenemos con qué. Podemos pensar una Argentina y una región que sea exportadora de la tecnología que va a garantizar alimentar al mundo, ni más ni menos, la seguridad alimentaria combinada con la sustentabilidad. Y en ese sentido, esas raíces son muy comunes con APRESID y también la lógica de la innovación en red. Y no es solamente una expresión de deseo vacía. O sea, tenemos ventajas, una combinación de ventajas comparativas y competitivas que no tiene ninguna otra región del mundo. La América Latina es el lugar donde hay mayor superávit de tierra cultivable y agua dulce per cápita. Tenemos una diversidad de climas increíble. Tenemos la mayor superficie en el mundo bajo siembra directa. Somos la que mayor cantidad de superávit de alimentos tiene. O sea, la región claramente exportadora en términos relativos de alimentos es América Latina y lo va a seguir siendo mucho más en los próximos años. Si a eso a su vez lo combinamos con productores de escala, tecnificados, jóvenes, que son tres combinaciones que no están en otros lugares, no lo tiene ningún país del mundo incluso, también tener el recurso humano. Hoy el gran cuello de botella que tiene las tecnologías está en la adopción. Nosotros tenemos una masa crítica de productores con la capacidad de impulsar esa innovación y que las tecnologías que están emergiendo en el mundo tengan tierra fértil, valga la analogía, para poder estar probándose y validándose en estas regiones. Y además tenemos emprendedores. O sea, en la región, 2.500 startups, 400 en Argentina. Muchas de ellas han levantado capital, muchas de ellas ya son empresas internacionales. Están operando en 10, 20, 30, 40 países. Como decía Matías, la mitad de los deals de la región son argentinos, teniendo en términos de cantidad, también no siendo el mayor país con mayor cantidad de startups, ¿no? Entonces, esa combinación tenemos que aprovecharla y tenemos que convencernos de que podemos hacer eso. ¿Qué otras cosas cambió cuando arrancamos con el fondo hace poquitos años, 4 años? Hablar de AgTech en un evento de agro era difícil, ¿no? Era una palabra rara que todavía la gente no entendía el qué. Bueno, hemos hecho un trabajo, no solamente nosotros, fondos colegas, en esa evangelización en el buen sentido de la palabra. Hoy prácticamente no hay un evento agro que no se hable de todo lo que es nuevas tecnologías. Y por lo menos se empieza a entender de que es importante. Ahora, lo que creo que tenemos mucho margen para mejorar si realmente queremos aprovechar la oportunidad. La revolución tecnológica en la cadena agroalimentaria va a ocurrir. Lo que está por verse es qué rol va a jugar Argentina y la región en esa carrera y si vamos a aprovechar las ventajas desde cada uno de los lugares que ocupamos en el ecosistema. Si vamos a aprovechar esto como ventajas realmente de competitividad o si la vamos a ver desde la tribuna, ¿no? Voy a usar ese término futbolero, pero eso es lo que está por verse. Ahora, en una necesidad de producir 40% de alimentos más en los próximos 20 años, antes se hablaba de a 2050 y parecía que faltaba un montón, ahora está a la vuelta de la esquina. En la misma superficie cultivable es imposible hacerlo sin tecnología. Y hoy la tecnología en gran medida ya está disponible. Entonces hay mucho que tenemos para trabajar desde los diferentes actores para que esa revolución deje de ser una idea o un anhelo y la podamos llevar adelante. Gracias, Maiko. Y me gustaría entonces, hablamos del diagnóstico, pero todos los que estamos acá estamos en la diaria trabajando, nos arremangamos y tratamos de desarrollar el ecosistema en lo concreto. Bueno, desde la bolsa tenemos el ciclo mercado de innovación porque nos gusta hablar de mercado, nos queda cómodos para nuestra diaria y estamos todo el tiempo buscando posibles inversores,
realizando cursos de formación para que se pueda tener conocimiento formal de cómo hacer un análisis de una startup, cómo analizar a su vez un fondo, a cuál voy a elegir, con cuál voy a estar más cómodo para trabajar. Dicho esto, ese cómo en términos de nuevos mecanismos de vinculación, Matías, te voy a preguntar a vos, ¿cuál es el horizonte, por ejemplo, desde ARCAP, qué están viendo? Porque tenemos casos como el de Punabio, donde vemos un desafío productivo, hay ciencia local, ciencia argentina, y hay financiamiento local, pero también internacional. Está la Fundación Gates, o sea, una alianza con Corteva estratégica. ¿Ese es un esquema a repetir? ¿Tenemos que ir más por eso? Sí, sí. Sin dudas que la originación y la oportunidad de originar este tipo de compañías, cuando vamos específicamente a proyectos iniciados en la ciencia local o regional, ahí está la oportunidad, pero no hay capital suficiente, ni lo va a haber en el corto plazo, ni en Argentina, ni en América Latina. Y ahí tenemos dos desafíos, ¿no? Porque este tipo de compañías no surgen de forma espontánea, requieren de dar algunos pasos hacia atrás y meterse en el sistema científico, asumir un riesgo distinto de lo que asume un inversor de venture capital tradicional o una aceleradora tradicional, trabajar en ese proceso de formación. Eso requiere otra estructuración del capital, de cómo ese capital se ve compensado por esas inversiones, que genera después hacia adelante otras conversaciones distintas. O sea, tenemos que mejorar la tasa de creación de empresas. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque podemos, ¿no? Hay una masa crítica de ciencia en Argentina y en América Latina relacionada a las ciencias de la vida, y esto impacta en gran medida en este mundo de la cadena agroalimentaria, con grandes oportunidades para desarrollar, que no está siendo abordada. En Argentina en particular tenemos unos 35.000 investigadores relacionados de ciencias de la vida y tenemos algunas 100 empresas, digamos, ¿no? De ciencias de la vida con estas lógicas de Venture Capital. En América Latina hay unos 200.000 investigadores de ciencias de la vida y hay unas 400 empresas de ciencia de la vida. No tiene sentido esa desproporción. Estamos dejando mucho valor sobre la mesa. Pero superado ese desafío de aumentar la tasa de creación, y ahí tenemos un montón de desafíos a desarrollar, el vínculo con el sistema científico, el conocimiento del sistema científico de esta conversación particular, Venture Capital, que tiene reglas muy precisas, que tiene procesos muy, muy específicos, lenguajes por ahí nuevos. Y después, una vez que generamos esas compañías, con todo el desafío que eso significa, tenemos que conectar estas compañías con el capital del mundo, porque, como decía antes, no hay capital suficiente, y el caso de Punabio, pero de un montón de compañías más de nuestro portfolio y otras compañías de este ecosistema, muestran eso, ¿no? Como que la única forma de que estas compañías prosperen es levantando capital del mundo, atrayendo capital y haciendo este tipo de alianzas. Y eso es una restricción, pero también es una oportunidad, porque para poder competir por ese capital global, estas compañías tienen que formularse para ser competitivas. Entonces, o estas compañías son competitivas a escala global desde el nacimiento, o van a morir en el intento. Entonces, eso también está haciendo que estas compañías estén compitiendo mano a mano con las empresas que están haciendo en lo propio y en algo muy específico, algo disruptivo a nivel global, digamos, ¿no? Así que ahí tenemos dos desafíos: hacia atrás en la creación y hacia adelante en cómo proyectamos estas empresas. Gracias, Matías. Y para completar entonces la película, hablamos de la exigencia de estas startups que pueden hacer un muy buen recorrido con un fondo de inversión. Ahora, Carolina, por ejemplo, el banco, a la hora de trabajar con un fondo y de elegirlo, ¿qué criterios toma? Porque además nos consta que en el público tenemos nuevos fondos de inversión, equipos que también están involucrándose en la temática desde ese lugar. Súper, no, muchas gracias por la pregunta. A ver, dentro de nuestro instrumento entonces de fondos, si hacemos un doble clic, lo que tenemos para seleccionar los fondos en los que invertimos, tenemos una convocatoria para los gestores de fondos de Venture Capital, que es pública, es abierta, está en nuestra página. Pero para responder a tu pregunta, Ingrid, de qué es lo que miramos, podemos empezar ahí de la base, de qué es lo que miramos y miran los inversores institucionales a la hora de hacer una inversión en un fondo, ¿no? Primero,
lo básico, es la tesis de este fondo. ¿Cuál es la tesis de este fondo? Tiene que tener una tesis sólida, estructurada. Después el equipo gestor que va a ejecutar esa tesis, tiene la capacidad, tiene la experiencia para desarrollar esta tesis, es decir, en un fondo específico de sector, por ejemplo, sectorial, tiene el equipo, el expertise sectorial, además del expertise operativa, financiera, etcétera. Entonces, la tesis sólida, un equipo que pueda ejecutar esta tesis. Después, las capacidades que tiene este equipo y este fondo para generar un deal flow y identificar buenas compañías, buenas startups para crear un portafolio interesante. Después, una vez creado este portafolio, ¿cuál es la capacidad de este equipo gestor para crear valor en las compañías? Algo muy usual de todas las debidas diligencias que hacemos cuando vamos a analizar si vamos a elegir un fondo o no, es hablar con las empresas, con las startups que antes ha trabajado este gestor o este inversor, para entender realmente cuál es el valor que el gestor le está dejando o creando en la startup que invierte, ¿no? Cuán hands-on es este inversor y realmente qué valor está aportando a esta compañía. Después también miramos temas relacionados con la medición de impacto, entre otros temas. Después, si nos preguntás qué temas específicos miramos como institución del desarrollo, vamos más allá de mirar todos estos puntos que mencionaba y la potencialidad del retorno financiero, miramos también cuál es el impacto en el desarrollo que va a tener esta inversión. Es decir, nosotros cuando entramos en un fondo miramos todo eso y dijimos, ok, ¿y cuál es el impacto que va a tener en el desarrollo, sea cual sea el fondo, sea cual sean los países en el que está actuando este fondo? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la región? ¿Cuál es el impacto en productividad, en competitividad, en generación de empleos, etcétera? Eso tenemos un marco específico que ha desarrollado el banco para medir en todas las inversiones que hacemos cuál es el impacto en el desarrollo y eso también determina mucho nuestras inversiones. Y por último, ¿cuál es nuestra adicionalidad como banco de entrar, como BitLab, de entrar en un fondo? Es decir, ¿cuál es el extra que estamos aportando como institución a un fondo así? ¿Existe una brecha, por ejemplo, de capital para que nosotros podamos entrar y ser catalizadores de otras inversiones que vendrán? Eso también es un punto muy clave al momento de seleccionar a los fondos. Es decir, no miramos, además de mirar el retorno financiero, miramos qué es lo que está pasando y cuál es el impacto en el desarrollo, qué capacidades este fondo deja creadas, qué brechas achican y finalmente qué es lo que aporta a la competitividad y el desarrollo de los países en los que actúa. Muy claro, Carolina, gracias. Tenemos el timer en rojo, pero vamos a hacer un cierre porque también, como mencionaba Erika en los inicios, por supuesto que Venture Capital es un gran pilar para el desarrollo del ecosistema, pero también hay mucho para trabajar con el ámbito corporativo, ¿no? Que después también puede terminar decidiendo invertir en Venture Capital o no, hacer un propio fondo. Pero quería preguntarte, Michael, ustedes están en diálogo constante con las compañías, quizá qué propuestas de mejora continua podemos sugerir al ecosistema y otras propuestas que puedas decir, bueno, si vamos por los próximos pasos, ¿dónde podríamos mejorar? Bien, yo creo que la mejora o el margen de mejora sistémico, no voy a tener tiempo para argumentar demasiado, pero como decía, la tecnología está disponible, buena parte. Hoy tenemos tecnología para reducir costos por lo menos un 20% en la agricultura, ser más eficientes y más productivos, ¿no? Y hay una incomodidad, digamos, hace varios años, donde sacando el buen clima que hubo en la última campaña, los números no cierran, ¿no? Son súper ajustados. Y está incómodo el que vende insumos, el productor, el contratista, es el problema de la sábana corta, digamos. Hoy la tecnología nos permite agrandar la torta y que justamente haya mayor excedente de recursos en todo sentido y también más oportunidades, empleo. Entonces, para los productores, hoy hay tecnología validada, anímense a probarla. Los asesores técnicos también juegan un rol importante en la facilitación de estas nuevas tecnologías. Yo soy ingeniero agrónomo, a los colegas a veces les digo,
¿A cuántas charlas más de maleza vas a ir o de manejo de plaga? Digo, ya está todo inventado, o sea, hace 25 años que son las mismas charlas. Hoy el gran gap, digamos, y la gran oportunidad que está es en saber, en entender cómo funcionan estas nuevas tecnologías, incluso algunas con margen de mejora también, y poder llevarlas como una nueva propuesta también a los productores. Los emprendedores también. Los emprendedores, yo creo que es importante que tomen el desafío de pensar en el usuario de la tecnología. Y si van a pensar en el B2B, también pensar que el distribuidor, que ya tiene toda la estructura armada para poder llevar esa tecnología a un usuario final, también tiene que tener parte de la participación de esos beneficios. Entonces pensar esos incentivos para mí también es algo que tenemos para mejorar. Bueno, el Estado celebra iniciativas como el Fondo Catalizar y estas iniciativas donde la inversión pública va a coinvertir con lo privado, digamos. Ese tipo de iniciativas ojalá se repliquen en todo el territorio, incluso sueño con que tengamos un Corfo, digamos, como una experiencia como el Corfo chileno, digamos, y aún también con cosas que se puede seguir innovando. Los mismos fondos, creo que los fondos los podemos involucrar primero en hacer llegar mejor el mensaje a las empresas acerca de los beneficios de invertir en Venture Capital. También en construir el lobby, me encantaría que haya el lobby como en el buen sentido de la palabra, como tiene por ejemplo el sector petrolero con Vaca Muerta. Esto amerita la misma estrategia. O sea, es algo en el que tenemos un potencial enorme, pero tenemos que comunicarlo muy bien, sobre todo la parte dirigencial. Y para las empresas yo creo que son las que más pueden dinamizar el ecosistema por 2 o 3 razones principalmente. La primera es la competitividad de esos negocios no van a estar por tener un stand más grande en la Expo Agro o en el Congreso. Y perdón que si alguno se enoja, pero la competitividad de los próximos años va a ser por innovación. Entonces, que inviertan en innovación y que tengan además estrategia de innovación abierta es clave. O sea, la mayoría de los desarrolladores de esas nuevas tecnologías están afuera de la empresa. Y es importante que las empresas tengan políticas amigables de cómo se vinculan. Nosotros estamos muchas veces en el medio. Hay veces que los emprendedores están corriendo 6 meses a una empresa para poder tener una reunión y 6 meses más para que le den una respuesta. Eso es algo que tenemos que cambiar porque de vuelta es algo sistémico que afecta a todo, porque la tecnología va más lenta, se terminan desarrollando más rápido afuera y después la tenemos que importar y es más cara. O tenemos el costo de adaptarla. Hoy tenemos la posibilidad de tener una masa de emprendedores de primer nivel capaces de desarrollar tecnología a medida para los problemas que tenemos. Entonces eso también lo tenemos que aprovechar. Y lo último, y ratifico lo que decían tanto Matías como Carolina, la inversión. Esta es una industria que no necesita grandes volúmenes de inversión. Hubo anuncios súper buenos, bienvenidos sean, por ejemplo, para hacer una planta de biocombustible, $100 millones, para hacer una planta de fertilizante, otros cientos de millones de dólares más. Acá con ese capital financiada 400 rondas de capital semilla de compañías. Así mueran el 90%, te quedan 40 empresas de tecnología en Argentina. Ni les cuento si eso lo hacemos a escala. Ahí es donde está la oportunidad. O sea, la economía del conocimiento no es posible sin inversión. Y tenemos que incorporar dentro de nuestras estrategias de inversión, tanto particulares como corporativas, esto. El mes que viene me invitaron a un evento en Brasil, se juntan 900 fondos corporativos. En Argentina, Mati, ¿cuántos tenemos? 20, 30, más o menos. Bueno, ahí está la gran diferencia. Y así todos los resultados son buenísimos. Imagínense si le ponemos lo que hay que ponerle. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí. Agradecimiento enorme a los tres por apoyar el evento, por estar acá. Ellos siguen a disposición, o sea, los paneles son disparadores. Tenemos una gran sala de networking aquí al costado también para seguir charlando. Voy a dar un cierre con una imagen, si puede ser, por favor, que es una placa que tenemos. Es una muestra más
de lo que decía Michael recién, somos una vidriera y otros están viendo la oportunidad. Entonces, la invitación con más razones para nosotros. El 6 de octubre, en la Bolsa de Comercio de Rosario, se realiza un evento que se llama October Invest Fest. Es producto de una alianza con el gobierno de Bavaria, de Alemania, para Sudamérica. Es un evento que se realiza una vez por año y va cambiando el país de Latinoamérica. Toca Argentina, viene a Rosario, producto del convenio que tenemos con la Bolsa. Van a venir fondos de inversión de Europa, además de otros de América Latina, y una selección de startups latinoamericanas y, por supuesto, argentinas se estará exponiendo. Pero lo más rico, más allá de, por supuesto, lo que ocurre en el escenario, son las reuniones que van a ocurrir. Entonces, los invitamos, el evento va a ser abierto, estamos terminando de cerrar la agenda, pero para que puedan ir apuntándolo y los vamos a estar esperando. Muchas gracias, un gran aplauso al panelista. Muchas gracias, Ingrid, Carolina, Matías y Maiko, por esta presentación.